Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, donde hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, específicamente en el universo de nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a destapar un secreto, un escándalo, algo que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, revelaciones y mucha intriga. Así que acomódense, preparen las palomitas y quédense hasta el final porque este vídeo promete. Y ya saben. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más icónicas del mundo de las series turcas. Con su increíble química en Erkencikus, oh pájaro soñador, nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y por supuesto suspirar. La pareja dentro y fuera de la pantalla generó una ola de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y honestamente, ¿quién no lo hubiera deseado? La forma en que se miraban, la complicidad, la pasión. Todo parecía indicar que lo suyo iba más allá de un simple trabajo. Pero como todos sabemos, el amor a veces es caprichoso y el destino tiene sus propias reglas. Aunque la conexión entre Can y Demet era innegable, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Después de mucha especulación y rumores, ambos tomaron decisiones sentimentales por separado, marcando el final de la ilusión de muchos seguidores. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el supuesto escándalo? Pues bien, lo que les voy a contar hoy es algo que salió a la luz tiempo después y que, honestamente, dejó a muchos con la boca abierta. Se trata de un secreto que Can Yaman le habría confiado a Demet Özdemir, un secreto que, según algunos medios turcos, podría haber sido la causa de algunos de los conflictos que se rumoreaban durante las grabaciones de Erkencikus, y potencialmente incluso, haber influenciado en la forma en la que terminó su relación profesional y personal. Pero antes de revelarles este supuesto secreto, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Recordemos el éxito arrollador de Erkencikus. La serie que contaba la historia de amor entre Sanem y Can, se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre los protagonistas era el ingrediente secreto de su éxito. La serie no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también generó un boom de turismo en Turquía, con fans de todo el mundo visitando los lugares donde se grababan las escenas. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una relación sentimental entre Can y Demet eran constantes. Las revistas del corazón turcas no se cansaban de publicar fotos de los dos juntos, inventando supuestas citas y analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Los fans, por su parte, estaban convencidos de que estaban destinados a estar juntos. Y claro, con la gran cantidad de escenas románticas y apasionadas que protagonizaban, era difícil no creerlo. La magia que emanaban en pantalla era palpable. Era como si la energía entre ellos fuera una llama que amenazaba con consumirlos a ambos. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, nos presentaba a Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, interpretada por Demet Özdemir, quien se ve envuelta en un juego de intrigas en la agencia publicitaria donde trabaja. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo famoso y enigmático encarnado por Can Yaman. La trama, llena de enredos, secretos y malentendidos, se centra en la lucha de Sanem por conquistar a Can, mientras ambos intentan sortear las dificultades impuestas por sus familias, sus compañeros de trabajo y sus propios miedos. La química entre Can y Demet, como ya dije, era el corazón de la serie. Sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de chispa y la forma en que se entregaban a las escenas románticas, hicieron que el público se enamorara perdidamente de ellos. Era imposible no desear que ese amor ficticio traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y los rumores, alimentados por la evidente conexión entre los actores, no hacían más que intensificar ese deseo. Las revistas del corazón, siempre atentas a cualquier indicio de romance, se lanzaron a la caza de noticias sobre la pareja. Fotos de ellos juntos en eventos, supuestas cenas románticas, mensajes en redes sociales que se analizaban al detalle. Todo se convirtió en material para alimentar las expectativas de los fans. Incluso se especulaba sobre el futuro de la pareja, con algunos medios asegurando que estaban a punto de anunciar su compromiso. Los fans, por su parte, no dudaron en expresar su apoyo a la pareja. Crearon páginas y grupos en redes sociales dedicados a Can y Demet, donde compartían fotos, vídeos y mensajes de cariño.
La esperanza de verlos juntos era palpable, y cualquier rumor o pista era recibida con entusiasmo. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. A pesar de la evidente química, la relación entre Can y Demet, al menos en la vida real, nunca se materializó de la forma en la que muchos esperaban. Y es aquí donde entra en juego el supuesto secreto. Según lo que se ha filtrado, lo que Can Yaman le habría confiado a Demet Özdemir es algo que en ese momento era muy importante para él y que de alguna manera podría haber afectado su relación laboral y personal. No voy a entrar en detalles específicos porque la información es delicada y, en muchos casos, no está confirmada. Pero lo que sí puedo decir es que se trataría de algo relacionado con la ambición de Can, con sus planes de carrera y con algunas decisiones personales que estaba tomando en ese momento. Este supuesto secreto, según las fuentes, habría generado tensiones entre ambos. Demet, al parecer, no habría estado de acuerdo con ciertas decisiones o posturas de Can, lo que habría provocado discusiones y desacuerdos durante el rodaje. Estas tensiones, sumadas a la presión mediática y a las expectativas de los fans, habrían dificultado aún más su relación. Pero, ¿qué pudo haber sido ese secreto? Los rumores apuntan a diferentes posibilidades, algunas más creíbles que otras. Una de las especulaciones más recurrentes es que Can, en ese momento, estaba enfocado en consolidar su carrera internacional y que estaba dispuesto a tomar decisiones que pudieran afectar su relación con Demet y con la serie. Se hablaba de posibles ofertas en el extranjero, de proyectos cinematográficos y de la necesidad de alejarse de la televisión turca para alcanzar sus metas. Otra teoría un poco más osada sugiere que Can podría haber estado lidiando con problemas personales, ya sea relacionados con su familia, con su salud o con algún aspecto de su vida privada. Estos problemas, según los rumores, podrían haberlo llevado a tomar decisiones apresuradas o a actuar de manera errática, afectando su relación con Demet y con el resto del equipo de Erkencikus. Por supuesto, todas estas son especulaciones. La verdad probablemente solo la conocen Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, la veracidad de estos rumores podría explicar ciertas actitudes y comportamientos que se observaron en ese momento, como ciertas distancias entre los actores en eventos públicos, o la falta de declaraciones conjuntas que confirmaran o desmintieran los rumores. Además, otra cosa que alimentó estos rumores fue la rapidez con la que ambos rehicieron sus vidas sentimentales después del final de la serie. Can Yaman se involucró en relaciones con otras mujeres y Demet Özdemir, por su parte, también encontró el amor. Y aunque es algo completamente normal y esperable, también alimentó la idea de que su relación, en realidad, nunca fue tan profunda como se creía. La conclusión, de alguna manera, es que la realidad detrás de las cámaras, a menudo, difiere de la imagen que se proyecta en pantalla. La química entre Can y Demet era innegable, pero eso no significa que fuera el preludio de un romance duradero. Sus caminos tomaron rumbos diferentes, y ambos encontraron la felicidad por separado. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, es un recordatorio de que las relaciones son complejas, que la ambición y los sueños pueden influir en nuestras decisiones y que, a veces, la realidad es mucho más complicada que la ficción. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que el mundo del espectáculo, a menudo, esconde secretos y complejidades que no conocemos. Que la imagen que se proyecta en la pantalla, a veces, no refleja la realidad de lo que sucede en la vida privada de las personas. Y sobre todo que es importante respetar la privacidad de los artistas y no crear falsas expectativas sobre sus relaciones. Además, esta historia nos recuerda que la ambición, los sueños y los planes de carrera pueden influir en nuestras relaciones personales. A veces nuestros propios objetivos y aspiraciones pueden crear conflictos con las personas que nos rodean. Y es importante saber priorizar y tomar decisiones que nos hagan felices, sin dañar a quienes queremos. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. No son marionetas que están obligadas a cumplir con las expectativas del público. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que piensen los demás. Y aquí es donde entran en juego los medios de comunicación. Es su responsabilidad informar con rigor y ética, evitando la especulación y el sensacionalismo. No es necesario inventar historias ni crear rumores para atraer la atención del público. La verdad, por simple que sea, siempre es más valiosa que cualquier ficción.
En resumen, el supuesto escándalo sobre el secreto de Can Yaman a Demet Özdemir es una historia llena de misterio, rumores y especulaciones. Aunque la información no está confirmada, nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la presión mediática y la ambición en el mundo del espectáculo. Nos invita a cuestionar la veracidad de lo que vemos, a ser más críticos y a respetar la privacidad de los artistas. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en los secretos de Can y Demet. Fue emocionante, ¿verdad? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre este supuesto secreto? ¿Creen que influyó en su relación? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sido? Déjenmelo saber. Me interesa muchísimo conocer sus puntos de vista. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, aquí en el canal siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, los chismes, las noticias y por supuesto, los secretos. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una serie turca llena de sorpresas. Hasta luego.